Así es que, ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Muchas gracias por la invitación. Mandarle también un cordial saludo a todos los salvadoreños que nos escuchan en esta entrevista a través de este canal. Así es que creo que es oportuno hablar de cómo también desde su perspectiva irresponsable de la cartera de obras públicas se puede examinar el Día Internacional de la Madre Tierra. El vivero del MOP, por cierto, entregó recientemente, tengo acá una información, casi 6.000 árboles para reforestar el país, que este es un programa que creo que es permanente, lo contemplan dentro del ministerio. Sí, bueno, nosotros creamos un programa que se llama MOP Verde. La idea es pues poder garantizar que en diferentes sectores de nuestro país pues puedan ser reforestados a través de la siembra de diferentes árboles o plantas, tanto ornamentales como frutales, entre otro tipo, depende del sector también en el cual se vayan a colocar este tipo de arborización. Sabemos que en nuestro país pues normalmente se ha invertido, obviamente en algunos casos muy poco, pero lo poco que se ha hecho en infraestructura normalmente no ha sido acompañado con un componente verde, con un componente de inversión para el medio ambiente. Y por eso fue que desde el Ministerio de Obras Públicas pues tomamos la decisión de construir un vivero, que es el primer vivero que tiene el Ministerio de Obras Públicas en este momento, para poder producir desde ahí 1 millón de plantas anuales. Eso es lo que vamos a estar produciendo, entre 1 millón de plantas y árboles que se van a sembrar en diferentes carreteras, en diferentes sectores, para poder reforestar nuestro país. Esa es la producción que se va a garantizar a través de este vivero, que cuenta con un sistema de riego, un pozo de agua potable, tanto para suministrar parte del plantel del Ministerio de Obras Públicas, como también para suministrar el espacio del sistema de riego que tiene este mismo vivero. Además, pues cuenta con toda la tecnología necesaria para que se puedan reproducir en ese sector este 1 millón de plantas y árboles que van a servir para colocarlos en la carretera Camino Sur City, para colocarlo en la carretera del Puerto de la Libertad, para colocarlo también en la carretera de Comalapa, en el bypass de San Miguel, en el periférico Gerardo Barrios, o en otras carreteras importantes de nuestro país. Prácticamente la idea es abarcar en todas las carreteras posibles, a través de la siembra de árboles ornamentales, frutales y también plantas ornamentales y frutales y también de diferentes árboles, ¿verdad? Ministro, es que entendería yo que no hay proyecto que trace obras públicas que no contemple la parte de reforestación, la parte verde. Todos los proyectos, por ejemplo, en el caso del periférico Gerardo Barrios, pues vamos a hacer una inversión de $1 millón para la parte de compensación ambiental. De hecho, una de las obras de compensación ambiental fue justamente la construcción de este vivero y fue una decisión del ministerio poderlo realizar para poder hacer la siembra de 1 millón de plantas y árboles en diferentes sectores. Y esto a través de este vivero, y eso sin contar pues otros viveros que tiene CEL, trabajos que se realizan a través de FONAES, porque también el Ministerio de Obras Públicas realiza inversiones a través de FONAES y a través de las alcaldías municipales. Es decir, parte de la compensación ambiental también que se destina en los diferentes proyectos lo hacemos acompañado con alcaldías, porque muchas veces nos proporcionan terrenos para que en esos terrenos podamos hacer la siembra, en el caso de las alcaldías. Y FONAES, pues que tiene toda la expertise necesaria, que es el Fondo de Compensación Ambiental, para poder garantizar que todas estas plantas y árboles que se estén sembrando, pues luego puedan tener un mantenimiento. Nosotros hemos pensado en diferentes cosas. Por ejemplo, ¿cómo le vamos a dar mantenimiento a todos los árboles y todas las plantas que se están sembrando? Pues con Fovial tenemos más de 67 empresas, pequeñas y medianas empresas que se han contratado, bueno, micro, pequeña y mediana empresa, porque también hay microempresarios que se han formado y que han participado en los procesos de licitación y que al final resultaron ser adjudicados para poder realizar diferentes actividades como limpieza de cuneta, limpieza del sistema de drenajes, entre otro tipo de actividades. Normalmente eso era lo que hacían, iban a recortar las plantas, eso es lo que iban a hacer básicamente este personal, que normalmente se le denomina como mantenimiento de derechos de vía, es decir, mantenimiento de los costados de carretera o de redondeles, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Pues esas mismas personas que normalmente solo le daban mantenimiento a las cunetas, a los drenajes y al derecho de vía en sí, ahora, además de esta actividad, pues se van a encargar también
de darle mantenimiento a todo lo que se ha sembrado en las diferentes carreteras. Y se ha incorporado este nuevo elemento para que puedan realizar estas actividades que nosotros consideramos que son muy importantes, porque al final sembrar un árbol, sembrar una planta de nuestro país, pues es sembrar vida para el futuro de nuestro país. Bueno, y no solo eso, es parte de la competencia que como ministerio tienen. El problema también creciente, hablando en términos generales de la tierra, es el tema de la contaminación ambiental. Tengo acá un dato que, por cierto, publica el diario El Salvador, el diario oficial, dice el crecimiento vehicular en el país. El Salvador supera los 1.5 millones de vehículos en circulación. Sí, la verdad que tenemos 1.5 millones de vehículos prácticamente que están circulando en nuestro país y pues si bien es cierto, pues estamos trabajando en construcción de carreteras, estamos trabajando en construcción de diferentes obras, pero hay proyectos estratégicos de transporte que al final son los que van a terminar de aliviar el problema de tráfico vehicular en nuestro país o darle una solución real a este problema y definitiva que bueno, ¿cuántos salvadoreños no tienen que pasar? ¿Cuántos salvadoreños no tienen que pasar horas y horas en el tráfico vehicular? Pues, por ejemplo, alguien que viene del occidente del país o alguien que viene del oriente del país y quiere entrar a la capital, pues es sumamente complicado poder ingresar debido a la cantidad de vehículos que están circulando y la alta concentración en el área urbana. Y es un tema de discusión amplio que deberíamos tener un programa específicamente sobre esto. Sí, el tema vehicular, el tema del crecimiento, crecimiento vehicular versus el rendimiento de la comunicación vial, es decir, de nuestras calles. Es un tema... Sí, importante porque, si bien es cierto, sí se van a dar soluciones viales a los ingresos y salidas de la ciudad a través de pasos a desnivel, a través de carreteras nuevas como la de Los Chorros, que de hecho ya estamos a punto, estamos sumamente cerca de sacar ya el proceso de licitación pública. Solo estamos validando ahorita las bases de licitación con el BESIE, pero luego de esto que ellos nos den la no objeción, pues nosotros salimos a licitación pública de este proyecto. Boulevard, que ha sido un gran alivio, precisamente para evitar congestionamiento o desahogar. El periférico Claudia Lars, que ha desahogado parte de las personas que antes transitaban por Lourdes. Que pasó a mí hoy en Semana Santa. Estaba topado acá, tuve que buscar esa alternativa, me fui inmediatamente. Sí, es otra opción que tienen los salvadoreños y que al final se reduce el tránsito. Vamos a hablar de eso. Ministro, la Asamblea Legislativa aprobó esta semana una legislación que le faculta precisamente al Ministerio de Obras Públicas poder construir nuevas cárceles en el país. Esto en el contexto, en el marco de lo que es el estado de excepción que ha traído consigo precisamente la captura de una gran cantidad de personas vinculadas a grupos delincuenciales. Nueva ley habilita a socios con privados y expropiaciones para construir cárceles. Este tema de las expropiaciones, como que no hay algunos sectores que lo ven con mucha preocupación. Explíqueme un poquito esta situación. Sí, tú has visto, pues, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha estado trabajando constantemente en el Plan Control Territorial para poder atender el tema de seguridad pública. Incluso, pues, bueno, uno puede ver cómo este plan, pues, ha tenido resultados exitosos y en este momento, pues, se han tenido capturas de más de 14,000 pandilleros. Pandilleros que se han llevado a las cárceles de nuestro país y, pues, que en este momento pues ya no están en las calles delinquiendo, sino que ahora están en un lugar guardado, ¿verdad? Y que quien está administrando esas cárceles pues es la Dirección de Centros Penales en nuestro país. Pero a medida que se están realizando ese tipo de actividades, pues obviamente se van a ir necesitando un espacio mayor para poder garantizar que tengan un espacio donde puedan estar todos estos pandilleros. Es decir, detener a más de 14,000 pandilleros en un periodo más o menos de 25 días. Eso sin contar los que se detuvieron el día de ayer. Pero en un periodo de 25 días, es decir, nuestro sistema carcelario normalmente no ha tenido la capacidad, incluso con los que ya se tenían, ¿verdad? Normalmente. Ahora bien, pues a través del director de centros penales se ha estado tratando de
de garantizar colocarlos en los diferentes centros penitenciarios, pero se va a ver la necesidad que a futuro pues, se va a tener que construir nuevos espacios, espacios que antes lamentablemente pues, nunca se planificaban de la manera correcta. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente, por ejemplo, en el caso de La Unión, nosotros llegamos al Centro Penal de La Unión y ahí lo que había era una escuela, la convirtieron en una cárcel, es decir, eso es lo que hacían antes. Las escuelas de nuestro país las convertían en cárceles. De igual manera en Sonsonate, por ejemplo, nosotros llegamos a ver la cárcel de Sonsonate y era un espacio que estaba a la par de una escuela, en la parte céntrica de la ciudad, y de igual manera ese espacio que antes era un centro educativo, lo convirtieron en una cárcel. Eso es lo que hacían las administraciones pasadas y lo metían adentro de la ciudad. Pues ahora queremos, ¿quién no quiere que las cárceles estén fuera de la ciudad? Esa es una parte de las cosas que están dentro de esta ley nueva para los centros penales, que está garantizando que las cárceles no estén en las zonas urbanas, sino que estén descentralizadas, que estén fuera de la ciudad. Esa es una de las cosas. Lo otro es que cuando tú construyes un proyecto, pues normalmente tenés que adquirir cierta cantidad de terrenos. Esto ha pasado con las carreteras que nosotros construimos. Por ejemplo, el periférico Gerardo Barrios. Más de 600 terrenos que hemos tenido que comprar para poder construir la carretera. Y esto siempre ha sido así. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Pues se llega a un proceso de negociación para poder garantizar la compra del terreno. Claro, ¿verdad? La negociación parte de un valúo que se realiza por un perito técnico evaluador. Y de ahí, pues, el gobierno es lo más que puede pagar de acuerdo a lo que se realiza. Y si alguien no acepta el valúo, por ejemplo, pues te tenés que ir a un proceso legal en el cual se determina si el perito evaluador tuvo la razón o hay que pagar un poco más. Pero es decir, el gobierno, exacto, pero el gobierno no es que determina si voy a pagar más porque yo quiero pagar más. Entonces, ese es el proceso que se está hablando dentro de la ley. Es el proceso que siempre ha estado. Lo que pasa es que los medios lo que quieren nada más es atacar al gobierno, ¿verdad? Es decir, imagínate que antes criticaban el hacinamiento. Es decir, decían que había hacinamiento en las cárceles, criticaban una serie de cosas. Y ahora que se está hablando de garantizar espacios para poder construir centros penitenciarios, pues ahora dicen, no, que esto está mal, ¿verdad? Es decir, se están construyendo puentes, critican, se están construyendo calles nuevas, critican, se están construyendo periféricos, critican, se construyen pasos de nivel, critican, se le apuesta al transporte público, critican, se le apuesta a la seguridad, critican, se empiezan a trabajar en las escuelas, pues critican. Es decir, van a criticar todo lo que hace el gobierno y es porque... Algunos sectores, hablando un poco en particular, algunos sectores, algunos juristas dicen que no era necesario crear una ley para poder construir, si eso se puede hacer. No es necesario crear no una... era necesaria para construir o sea, no era necesaria nueva ley para construir nuevos penales. Sí, lo que pasa es que la gente está acostumbrada a darle lo peor a los salvadoreños, que las cárceles sean las escuelas de nuestro país. Y es que lo que hicieron en La Unión, lo que hicieron en Sonsonate y lo que han hecho en diferentes lugares, es las escuelas que servían para la atención educativa de los niños de nuestro país, los convirtieron en centros penales. Eso hicieron en las administraciones pasadas. ¿Qué va a garantizar esta ley? Pues que eso no vuelva a ocurrir. Y no solo es que los convirtieron las escuelas en cárceles, sino que también estaban en los sitios urbanos, en las partes más pobladas de las ciudades. Ahora los vamos a sacar de esos sectores. La ley también garantiza el hecho de que se pueda planificar este tipo de cosas a través de diferentes instituciones, a través de centros penales y el Ministerio de Obras Públicas, que tienen bastante, que nosotros en el ministerio pues tenemos diferentes ingenieros, arquitectos que han estado trabajando en diferentes proyectos de obra pública como tal y que a veces muchas carteras de Estado pues no tienen esa cantidad de ingenieros o arquitectos para poder garantizar la ejecución de proyectos. Entonces ahora, esto ha cambiado también y se está garantizando en la ley que el Ministerio de Obras Públicas va a apoyar en esa planificación para poder ejecutar y construir este tipo de centros penitenciales y luego, pues, centros penales se va a encargar de administrar estos sitios. ¿Algunas islas ya se tienen locaciones para ello? Pues en este momento... una isla en el Pacífico, ¿no? En este momento está en etapa de planificación, pues, pero muy pronto, cuando tengamos más información, pues nosotros lo vamos a dar a conocer. Se acaba de aprobar la ley y todavía hay que hacer ajustes, pero el tema de la expropiación es el hecho de que si es necesario hacerlo en tal lugar, se tiene que hacer con base a los, como usted decía, los prerequisitos de evaluación de peritos y toda esa cuestión de evalúo,
¿verdad? Pero sí importante. Básicamente, imagínate los expertos lo que dicen. No se necesitaba ley para poder construir los centros penales. O sea, ¿por qué dicen eso? Lo que pasa es que están también diciendo, es decir, el proceso, por ejemplo, de adquisición de terrenos Sí. que aparece adentro de esta ley, pues es el proceso de ley que siempre ha estado. Es decir, en este caso, lo único que se está, decir que nosotros ahora estamos inventando una expropiación o un proceso de expropiación, eso es totalmente falso. Es decir, nosotros lo que estamos tratando de garantizar nada más es que a través de un marco normativo, pues en este caso se pueda planificar y se pueda hacer de manera eficiente la construcción de los centros penales y que ahora ya no sean escuelas como hacían antes, que los transformaban en centros penitenciarios, sino que ahora sean edificaciones que están fuera de los cascos urbanos y que sean planificados de la manera correcta, garantizando siempre en los procesos competencia. Porque y eso de la ley LACAP, que de alguna manera no es tomada en consideración como parámetro para la designación de la socio público-privado, ¿cómo queda? Bueno, en el caso de la ley, en este caso, pues yo te puedo dar proyectos y obras que se construyeron sin ley LACAP. Por ejemplo, la ampliación de la carretera de Comalapa a Zacatecoluca. Cuando se inició, por ejemplo, la construcción de diferentes escuelas a través de Fomilenio. Es decir, Fomilenio, por ejemplo, la Asamblea Legislativa aprobó que estuviera exenta de la ley LACAP. Entonces, significa que Fomilenio entonces estaba haciendo un proceso que no era transparente. No es verdad, no es verdad. Se trató de garantizar competencia en los procesos de licitación. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Obras Públicas? Lo que se ha determinado es que se van a crear lineamientos a través de la UNAC, que es la Unidad de Adquisiciones y de Compras Públicas del Gobierno, para poder garantizar que se realicen procesos expeditos, pero que sean transparentes y que siempre haya competencia entre las diferentes empresas. Nosotros no vamos a hacer nada fuera del marco normativo, vamos a tratar de garantizar que haya competencias para que tengamos los mejores precios y que al final ganen las empresas que cumplan técnicamente, legalmente, financieramente y que al final de cuentas pues tengan los mejores precios para poder garantizar que los proyectos se puedan hacer de manera eficiente. Ok, me piden una pausa, regresamos porque desde luego aquí hay preguntas que sería buena trasladárselas para que nos pueda despejar todas aquellas dudas. También otro aspecto importante es sobre el avance en el tema de pasos a desnivel. Ya se tienen avances importantes en el caso de Utila, ¿verdad? Que creo que es uno de los que vamos a hablar, y también en el caso muy específico de la conexión de Comalapa. Solo quiero mencionarte algo, y es que, bueno, si tú ves en las administraciones pasadas, bueno, la medicina se la robaban con la ley LACAP, los hospitales que dijeron que iban a construir se lo robaron con la ley LACAP, los proyectos del Bypass de la Libertad que al final no lo terminaron se lo querían robar con la ley LACAP. Es decir, el Chaparral con la ley LACAP. Es decir, ¿quiere decir que no garantiza sí o no el tema de la LACAP? Nosotros lo que pasa es que a ellos no les interesaba la ley, no les interesaba nada. Nosotros vamos a tratar de garantizar que hayan competencia en los diferentes procesos que hagamos. Va a haber un marco normativo. De hecho, incluso la misma ley dice de que para las sanciones e infracciones a las empresas, pues tiene que ser mediante lo que aplica en la ley LACAP. ¿Por qué? Porque vamos a cobrar fianza si una empresa no cumple, porque vamos a tener que colocar multas si una empresa no cumple. Si es que aquí no es como antes, que se favorecían a las empresas como querían en las administraciones pasadas. Acá el que quiera trabajar tiene que hacerlo bien, de manera correcta, legal, transparente, y tiene que cumplir con todos los requisitos que dicen los términos contractuales. Si no cumple con el contrato, pues entonces vamos a tener que caducar el contrato, cobrarle la fianza a las empresas y contratar a una empresa que de verdad quiera trabajar por el bienestar de la gente y pueda cumplir con los proyectos que nosotros pidamos. Ok, ministro, entonces me queda claro, solo voy a cerrar un poco el ciclo del tema de las cárceles. Me dice, entonces la expropiación, ¿en qué consiste, ministro? No me deja claro, dice un televidente. Bueno, con respecto al tema de la adquisición de terrenos, pues nosotros vamos a garantizar que se realice de acuerdo a cómo se ha determinado en la ley, pero esta ley está respetando incluso la ley de carreteras y caminos y la ley de adquisiciones de terrenos,
que ya existe en nuestro país, es decir, incluso se respeta la ley vigente. ¿Cuál es una de las principales diferencias? Que normalmente para poder ubicar, por ejemplo, a un propietario de algún terreno, pues normalmente la Fiscalía tenía que realizar la publicación en el periódico. Ahora va a ser el Ministerio de Obras Públicas para poder encontrar rápidamente a las personas para poder comprarle, digamos, el terreno. Te doy un ejemplo. En el caso del periférico Gerardo Barrios, pues cuando se publicó por parte de la Fiscalía las personas que no se habían encontrado, pues nos hacían falta cerca de 64 personas aproximadamente, y pues encontramos a la mitad con esto. Nos llamaron por teléfono al número que se colocó, ¿verdad? Y luego de haberlo publicado en los periodos de circulación y otro tipo de medios de comunicación, redes sociales, etc. Entonces, lo que quiero decir con esto es que lo que se está garantizando nada más es el debido proceso, en el sentido de que, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede nosotros cuando queremos comprar un terreno? Se realiza un valúo por parte de un perito técnico. Este perito técnico pues al final determina cuánto vale esa propiedad. En caso que el propietario pues no esté de acuerdo, pues se inicia un proceso legal, y luego pues en este proceso legal se determina cuál es el valor al final a pagar. Eso es básicamente el proceso del cual se está mencionando en esta ley. Básicamente es eso, es decir, al final las personas pueden alegar este valor, pero nosotros más allá de eso, pues por ejemplo, los centros penales no se están pensando construir en zonas urbanas, sino que se está pensando construir fuera de la ciudad. Incluso planificarlas bien en sectores donde no hayan espacios poblacionales o comunidades que pudieran ser afectadas o algo parecido. Entonces, se está pensando en una serie de cosas para poder garantizar que este tipo de proyectos se realice ahora bien, y no como en el pasado, pues que lamentablemente las escuelas de nuestro país las habían convertido en cárceles, y eso no puede estar pasando. Y además que estaban en los centros urbanos, es decir, uno puede ir, por ejemplo, el que está en Metapán, el de Chalatenango, el de La Unión, el de Sonsonate, pues todo esto es en casco urbano. Ahora pues se va a tratar de garantizar que no sean estos sectores, sino que sean lugares propios y adecuados para poder realizar este tipo de construcción. Ok, hay un 40%, ya pasando al otro tema que quería abordarlo, es el tema de la construcción de los accesos y la nueva calle al Volcán, que lleva un 40% del avance, ya es bastante, ¿no? Sí, bueno, de hecho en este momento ya llevamos más del 40%, ya tenemos el 70% de avance del proyecto. Nosotros esperamos terminarlo la primera semana del mes de mayo, a más tardar. Eso diciendo que lo vamos a terminar antes, porque la fecha contractual es el 30 de mayo, esa es la fecha que tenemos para terminarlo, pero vamos a terminarlo a más tardar la primera semana de mayo. Este incorpora dos accesos, uno para entrar desde la Monseñor Romero hacia calle al Volcán, hacia el Boquerón. Directo. Esa va a ser la calle principal, es decir, en caso del calle al Volcán, si alguien quiere irse hacia Santa Tecla, por ejemplo, pues ese va a tener un alto, ese sector va a tener un alto, o los que vienen de Santa Tecla hacia calle al Volcán, pues ahí va a haber un alto, porque la calle principal va a estar desde la Monseñor Romero hacia calle al Volcán. Esa va a ser la prioridad de tránsito, porque esperamos que ahí circulen una mayor cantidad de vehículos según las estimaciones que nosotros tenemos. Para salir del volcán. Y el otro es una salida desde calle al Volcán hacia la Monseñor Romero. Entonces, me conecto a la Monseñor Romero, y para regresar mi retorno hacia San Salvador, ¿cómo va a ser? Una de dos, ¿verdad? Te regresas hacia el sector de Santa Tecla. Si alguien quiere ir a Santa Tecla, pues se puede meter en la misma Monseñor Romero hacia Santa Tecla, o se puede meter en la Monseñor Romero y retornar hacia San Salvador. ¿Verdad? Tomar uno de los retornos que tiene hacia San Salvador. Ese es ahorita, pues este proyecto es una inversión de un poco más de $600,000. Lleva una serie de obras que están debajo de la tierra, como 7 cajas que se tuvieron que construir para poder colocar tuberías de 30 pulgadas y conectar todo un sistema de drenajes para poder reducir el riesgo de inundaciones, entre otro tipo de cosas. Estabilización de taludes, se va a iluminar también con tecnología solar ese tramo, tanto el ingreso como la salida. Y pues nosotros esperaríamos que la primera semana de mayo, a más tardar, pues ya nosotros podamos habilitar el tránsito vehicular en la zona, y que este proyecto pues pueda servir a muchos de los salvadoreños que se dirigen hacia calle al Volcán. ¿Cómo está el tema también de Lutila, que es otro de los grandes obras que podría ser un gran alivio para los capitalinos?
Bueno, en el caso del paso a desnivel sobre el redondel Utila es una inversión de 6.4 millones de dólares, 6.3 millones de dólares para ser exactos, incluyendo la construcción y supervisión del proyecto. Pues en este momento llevamos un 35% de avance versus lo programado que era un 11% del proyecto, es decir, llevamos mucho más de avance con respecto al dato contractual que deberíamos de llevar. Nosotros estimamos, según el contrato, terminarlo en el mes de noviembre, pero así como vamos a este paso, pues lo vamos a terminar mucho antes el proyecto. Que se empezó el día de ayer en horario nocturno, desde las 7 de la noche hasta las 5 de la madrugada, pues empezamos a colocar las vigas que son parte de la construcción de este paso elevado, de este paso a desnivel, que va a mejorar la conectividad desde San Salvador hacia carretera al Puerto de la Libertad. Ahí se pueden ver en las imágenes que estamos colocando las vigas. Ayer se colocaron 4 vigas y se hizo en horario nocturno para no interferir en horario nocturno y en horas de la madrugada, porque se terminó en horas de la madrugada, para no interferir con el tráfico vehicular. Este proyecto ha tenido una característica y es que prácticamente los trabajos se han hecho en el redondel, la mayoría de las actividades. Ya se construyeron 4 pilas, ya se construyeron los cabezales de las pilas, ya se construyeron los estribos de este paso elevado, y pues no se ha tenido que interferir mucho el tráfico vehicular. En este momento pues se colocaron en horario nocturno las vigas del puente. Vamos a tener 2 días más que se va a realizar esta actividad, nosotros lo vamos a estar anunciando. Al final incluso estamos viendo si lo podemos hacer en un solo día para poder terminar de colocar todas las vigas que van a sostener este paso elevado. Van a ser 12 vigas en total, ya se colocaron 4, nos faltan 8. Entonces van a ser 12 vigas en total las que se van a colocar, que nosotros esperaríamos que ya estén colocadas a finales de la próxima semana. Si las lluvias no lo permiten, ¿verdad? Si la época no los permite. Pero sí estamos proyectándonos terminar de colocar las vigas la próxima semana, y luego pues sí nos va a tocar empezar a construir las rampas, que estas son las rampas de acceso del paso a desnivel. Esto sí vamos a tener que ya intervenir parte de la carretera, ya esto sí de alguna manera pues al menos por un poco más de 60 días vamos a tener que realizar este tipo de actividades, pero esperamos hacerlo con gestores de tráfico, habilitar carriles reversibles, entre otro tipo de acciones de gestiones de tráfico que se tienen para poder garantizar que la población siempre se pueda mover de una manera ágil y de una manera segura. Por eso incluso se está tratando de garantizar que este proyecto salga lo más pronto posible. Incluso vamos a terminar antes del tiempo proyectado que se tiene para la construcción de esta obra. Ministro, ¿qué pasó con el tobogán de Soyapango? Lleva casi un año y se está hundiendo. En ese caso, pues hay una bóveda que en ese caso colapsó y pues se tiene un riesgo inminente de colapso del resto de la bóveda. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Pues diseñar la reconstrucción de la bóveda que existe en el tobogán y mejorarla. ¿Por qué? Porque uno puede reconstruir una obra de paso, es decir, un proyecto, pero probablemente en el próximo invierno pues vuelva a pasar lo mismo, porque normalmente en este caso pues ya no tenía la capacidad hidráulica suficiente, es decir, la capacidad para poder controlar las descargas de agua lluvias que pasan por esa zona. Entonces, en otra lluvia parecida, como las que se han tenido, y que hizo que colapsara, por ejemplo, la bóveda que está en la calle El Tobogán, pues si la reconstruíamos nada más, podría volver a pasar lo mismo nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues estamos por finalizar el diseño, que nos lo van a entregar los primeros días de mayo. Luego de finalizar el diseño de ingeniería, lanzamos a licitación la construcción y luego empezamos con el proyecto y vamos a tratar de terminarlo rápido para que la población de Soyapango pues, pueda tener nuevamente habilitado el tránsito vehicular y mejorado y garantizado de que ahora pues, no, vamos a evitar que este tipo de hechos vuelvan a ocurrir en la zona. Ok, ministro, el tiempo se me fue. Gracias por habernos acompañado y sobre todo actualizado con todas estas cantidad de obras que se tienen, ¿verdad? Todavía quedamos pendientes para ver el avance que se tiene con muchas otras obras, pasos a desniveles, por ejemplo, en el caso el sector de La Gloria, el complemento de los tramos allá en el bypass de San Miguel. Tenemos también el caso del paso a desnivel en el sector del Opico, que es un gran alivio que ha dado. De hecho, el de Opico lo entregaron ofertas el martes. Nosotros esperaríamos que la próxima semana, primero Dios, ya se tengan los resultados y luego pues empecemos a construir el proyecto. En el caso de la integración, mañana recibimos el diseño de ingeniería
y luego de esto pues esperamos que esté todos los documentos bien en forma Esas son y las no hayan buenas noticias observaciones con la y que luego sale a licitación la Me construcción. gusta cerrar el programa. Gracias por habernos acompañado. Por mi parte, esto es todo por hoy.